Y les hago recuerdo que en las anteriores clases hemos estado viendo el tema de control de calidad de datos, es decir, la realización de los tests más básicos, que eran el test de consistencia, el de homogeneidad y de outliers o valores sospechosos, ¿no? Bueno, lo que nos está faltando un poquito es ver dos temas todavía en este capítulo. Uno es el relleno de datos y después algunas otras técnicas para cerciorarnos de la calidad de los datos, en el sentido de que pues controlemos si son homogéneos a través de técnicas de la variabilidad, de la media y la varianza, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? A ver, estamos viendo acá en la lámina una planilla en la cual vamos a suponer nuevamente, como hemos hecho en las anteriores clases, que tenemos registros históricos, cronológicos, por 20, 30, 40 años, lo que sea, ¿no? En diferentes estaciones. Los valores que tenemos acá, como dice el título de la tabla, serían valores de precipitación anual en milímetros, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que ahí los recuadros que he marcado con azul intenso eh, es, son datos faltantes, ya son huecos o vacíos. Entonces, claro, cuando tenemos esto y el aplicar cualquiera de las técnicas que hemos mencionado se complica, ¿no? Entonces, lo recomendable es rellenar estos datos. Es decir, nos vamos a inventar esos datos, pero nos vamos a inventar de manera coherente, o sea, de manera que tenga un sustento tanto físico como matemático, ¿no? Y el sustento físico viene de que para llenar cualquiera de estos huecos de información, ¿no? Vamos a utilizar la información regional, ¿cierto? Entonces, acuérdense lo que ya habíamos pintado en la anterior clase, que estamos hablando de una cuenca, ¿no? Digamos, esta es nuestra cuenca, y dentro de la cuenca hemos dicho que tenemos algunas estaciones, estas que estoy marcando acá, ¿no? Así de forma básica. O incluso por fuera de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el régimen pluviométrico, el régimen de precipitaciones, no puede ser muy distinto en una estación por acá que en una estación por acá, ¿no? Es decir, en la misma zona climatológica, ¿cierto? Repito que yo no puedo comparar datos en regiones climatológicamente diferentes. Entonces, sí, en esta estación que he marcado con verdecito acá, ¿no? Me está faltando un dato en un determinado periodo de tiempo, en un determinado mes, en un determinado año, lo que fuese. Yo puedo tomar la información de ese mismo periodo, ojo, estoy subrayando, ¿no? De ese mismo periodo en las otras estaciones de la región para poder crear ese dato que me está faltando. Ese es el principio, ese es el sustento físico. Y claro, como relleno, puedo rellenar por diferentes técnicas que me da la estadística, pues sí, como hemos aprendido en el curso de probabilidad de estadística, no todas todas las metodologías de regresión, correlación, incluso de autocorrelación, son válidas y son útiles para este propósito. Entonces, bueno, eso es, digamos, el planteamiento. Cuando yo tengo esta serie de huecos, de deficiencias en la información, pues yo voy a intentar rellenar. Hay muchos métodos en la literatura. Los más sencillos son estos que están en esta primera lámina. El primero dice lo siguiente. El valor que me está faltando, le estoy llamando precipitación X. Ese es el valor que me falta. Como les he dicho antes, puede ser el valor anual de la precipitación en la estación
X, ¿cierto? Para un determinado año, no se olviden, no es un solo valor. Entonces, la situación más sencilla es tomar dos estaciones, que estoy llamando estación A, estación B, alejadas respectivamente de la estación X, A minúscula, B minúscula. Entonces, fíjense que esta relación, la número 1, no es nada más que una ponderación geométrica, obviamente inversa a la distancia entre la estación X, donde me falta el dato, con las otras estaciones. Por eso es que en el numerador, el valor que yo he medido de lluvia, de precipitación en la estación A, estoy multiplicando por B. Y el valor que medí en B estoy multiplicando por A. Como les digo, es inversamente proporcional a la distancia que separa a esas estaciones, ¿no? Y bueno, obviamente en el denominador está la distancia total, ¿sí? Esa es, digamos, una manera sencilla, si es que yo cuento datos en ese periodo en las estaciones A y B. Si tuviese tres estaciones, ¿sí? Más o menos equidistantes, y acá estoy diciendo más o menos equidistantes, no quiere decir que milimétricamente estén a la misma distancia, ¿no? A ver, volvemos al dibujito acá. ¿De qué estaría hablando? A ver, voy a... Digamos que esta es la estación X, ¿no? Entonces yo tengo acá una estación que le voy a marcar con azulito, a ver, para que se distinga. Esta estación, digamos, ¿no? Caramba. Ya, ahora sí. Esta estación. Ahora, claro, fíjense, yo debería tener más o menos, la misma distancia, no estoy diciendo exactamente la misma distancia, hacia, digamos, por acá. Entonces, pues otro, ¿no? Otra estación aquí. Y si yo tengo una otra estación, digamos acá, así, yo puedo simplemente sumar esos tres valores y dividir entre 3. En forma general, fíjense acá, se puede tomar el promedio de n estaciones, como dice acá en esta formulita, pero siempre, jóvenes, es para el mismo periodo. Aquí me falta por decir algo, la precipitación en la estación X para el año 2000. Yo sumo todos los valores de las NE estaciones que tengo para el año 2000 y divido entre NE, ese es nada más un promedio y asumo que ese es el valor verdadero. Esa es una segunda técnica. Otra técnica, como he mencionado antes, puede estar basada en regresiones. En este caso, estoy mostrándoles una regresión lineal simple, ¿sí? Donde estoy apoyándome en una sola estación, que sería la estación A, donde tengo medido para ese periodo que me falta el valor en X, pero tengo medido, les decía, en la estación A. Entonces, acá he planteado una relación lineal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer nada más una regresión lineal simple para determinar los valores de A y B, ¿cierto? Con los n-1 valores en que tendrían pares, ¿sí? A ver, tal vez vale la pena señalar de qué estaríamos hablando. Digamos que la estación 4, me voy a salir del momentito de la presentación así, para que ustedes vean. Fíjense, jóvenes, ¿qué estamos hablando? Aquí voy a marcar con unos óvalos. Digamos que estoy tratando de rellenar esta, lo que me falta en la estación. Siempre vamos a poner. Y bueno, le pondremos colorcito rojo para que se note. Listo. Entonces, fíjense, aquí en la estación 3 me está faltando, un poquito más estrecho, así.
Digamos, en la estación 3 me está haciendo falta llenar ese valor que está con azulito. Y la estación 3 ahora es para mí la estación X. ¿Ok? Ya. La estación La estación A de mi formulita, de mi relación lineal que he planteado, va a ser esta, que le voy a cambiar el color del óvalo para que se note mejor. Es la que puse con verde. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta es la X, esta es la A. Obviamente, si falta esto, fíjense, yo no voy a tener N pares de valores, donde n en este ejemplito es 30, ¿no? ¿Por qué? Porque falta este no es un par. Entonces, por eso les decía, yo hago mi regresión lineal con los n-1 valores que tenga en estas dos series, ¿no? Eso sería. Entonces, aquí, como les he dicho, planteo un proceso de regresión lineal simple entre los n-1 valores de precipitación en X y en A. Determino los valores de A y B y entonces para cualquier valor que yo tenga en A, voy a poder reproducir un valor en X. Y claro, como había dicho en la tablita anterior, para este valor que dice aquí, por ejemplo, P44, que sería el PA de mi formulita en la otra lámina, yo puedo reproducir este valor que no tengo en 3, es decir, en X. Listo, ¿no? Ahora, claro, aquí se acordarán que el coeficiente de correlación es fundamental, ¿no? Nosotros, aparte de calcular A y B, calculamos el coeficiente de correlación que me va a dar la calidad de ese ajuste, ¿no? La calidad de la regresión. Sabemos que si ese coeficiente está cercano a 1, pues la regresión, la calidad del resultado es buena. Por el contrario, si está cerca de 0, se presta a dudas, ¿no? Bien, eso les digo porque más adelante vamos a utilizar el coeficiente de correlación como un apoyo para mejorar, digamos, el proceso de relleno de datos. Bueno, otros. Acá, justamente es lo que señalaba antes, ¿no? Fíjense el método por razones promedio que dice eso, que el valor que me está faltando en la estación X va a ser a la media de los valores en esa estación dividido n por lo que yo he medido en la estación A dividido su media, más lo que he medido en B dividido su media, etcétera, más lo que he medido en la estación N dividido su media. ¿Sí? Esa es otra posibilidad que se llama método por razones promedio. El método de regresión lineal múltiple. Así como en la anterior lámina les había mostrado la relación con una sola estación, ¿sí? Yo puedo simple y llanamente, ¿no?, expresar de esta forma una relación lineal, cualquiera de estas dos. Fíjense donde el X, acá en este caso, está representando a la precipitación y en cualquier estación. Y está representando el método, o más bien la precipitación faltante en la estación X. ¿Qué estoy diciendo? Que hay una relación entre este valor de precipitación que me falta con todos los otros a través de estos coeficientes. Claro, aquí ya el tema es no... en este caso estoy planteando una regresión lineal, pero no necesariamente puede ser lineal. Como ven acá a la derecha, esta ecuación ya no es lineal. Aquí hay x cuadrado, x cubo, etcétera, ¿no? Cualquier ecuación. Lo cierto es que a partir de un proceso de regresión, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Calcular los valores de los coeficientes A, B, C, N. ¿Sí? Una vez que tengo esos coeficientes, para cualquier valor faltante de Y, en este caso representando a la precipitación en la estación X,
Y contando con los datos en las estaciones, yo puedo estimar ese valor. ¿Sí? Eso es. Bueno, todo esto que les he contado mayormente se aplica sin ningún problema, sin ninguna restricción, básicamente, en cuencas llanas, donde la orografía, la fisiografía, no juega un papel preponderante. Si yo pienso, por ejemplo, en cuencas en Santa Cruz, Beni, ¿no? Mismo Pando, aunque es un poquito ondulado, pero no hay grandes montañas, ni mucho menos, ¿no? En esos casos, todas las técnicas que les he mencionado son válidas y se pueden utilizar. En la montaña, el régimen pluviométrico, el régimen de precipitaciones, está muy influenciado por la montaña, por la fisiografía y, por supuesto, por la altura, ¿no? Entonces, en esos casos, se aconseja utilizar el método de ponderación con coeficientes de regresión. ¿Qué haría entonces? Es un doble, digamos, dos pasos para poder hacer el relleno. Fíjense acá, yo tengo que hacer primero un análisis entre la estación A y la estación X, tal cual había hecho acá en este tercer método de regresión lineal. Estoy tomando solamente la estación X y la estación A. Hago mi regresión lineal y obtengo el coeficiente de correlación, ¿no? Que en este caso le estoy llamando R de X y A, es decir, el coeficiente entre la serie X y la serie A, ¿ok? Entonces, fíjense acá, la metodología nos indica que este valor medido en la estación A debo ponderarlo por ese coeficiente de correlación entre las estaciones X y A. Lo propio haré con la estación B. Primero hago su cálculo a través de una regresión lineal simple, calculo el coeficiente de correlación y el valor de B lo voy a ponderar por ese coeficiente. Y así siguiendo para todas las estaciones, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, está la precipitación en la estación N multiplicado por el coeficiente de correlación entre la estación X, que es donde me falta el valor, y la estación N, dividido la sumatoria de los coeficientes. Esta técnica, esta metodología, pues da mejores resultados, como les digo, cuando se trata de una región montañosa donde la fisiografía puede jugar un papel relevante en el régimen pluviométrico. Bien, entonces, simplemente acá mencionar que cualquier método que ustedes hayan aprendido de correlación en la materia de estadística y probabilidades, pues es válida. Lo único que ya les digo, cuídense en regiones montañosas, capaz que hacen su regresión, pero cerciórense de que los coeficientes de correlación entre estaciones sean altos. Ese es el tema, ¿no? Eso es importante. Listo. Entonces, con eso ya tenemos rellenado los datos. Acá quisiera hacer mención de una técnica que utilizan mucho en el Instituto de Hidráulica como consecuencia de un convenio que hubo hace años con la cooperación francesa, ¿no? Este método del vector regional en sus bases conceptuales es muy parecido al de la curva doble acumulada, ¿sí? De hecho, sirve tanto para testar la calidad de los datos como para rellenar. Esa es la gracia que tiene este método. Y claro, la mayor gracia es que hay un programa informático que está a disposición en la web que se llama Hydraxis, ¿no? Entonces, como dice ahí en la lámina, lo primero es que sirve para pues cerciorarse de la calidad de datos, para cerciorarse de la homogenización y para poder hacer la extensión o el relleno de datos. ¿Cuál es la diferencia? En el método de la curva doble acumulada, ¿se acuerdan que nosotros calculamos el PPA, no? En este caso, del vector regional,
ese PPA se reemplaza por una estación ficticia, ¿sí? Que es una especie de promedio, que no es exactamente el PPA que yo mencionaba aquí el método, sino que es una media en la cual se eliminan los valores, digamos, disparados, los valores que no parecen racionales, ¿sí? Y eso se llama precipitación media extendida. El mismo método plantea en una variante que en vez de utilizar esa precipitación media extendida o seleccionada o depurada, como quieran llamarle, se puede utilizar la moda, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a cerciorarnos de que todos los compañeros estén alertas. Señor Medrano, buen día. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Buen día, ingeniero. ¿Cómo está, don Alberto? A ver, ¿qué es la moda? Bueno, es un parámetro estadístico. No sé si me acuerdo bien, pero creo que es el valor que más se repite en una serie en un conjunto de datos. Ah, bueno, eso. Entonces es el valor más frecuente, ¿cierto? Es el valor más frecuente en una serie de datos. Entonces, como les decía, hay variantes de la metodología que señalan que en vez de esa media extendida se puede utilizar la moda. Entonces, ya les digo, yo le he pedido al ingeniero Funes y al asistente pues que les puedan mostrar cómo funciona el Hidraccess, que ya les digo, es un software no comercial, es un producto de la investigación y que está en la web. Lo único que tienen que saber para utilizarlo es cómo ingresar los datos. Pero los principios mismos digamos, con los que trabaja Hidraccess son los que hemos aprendido. Siempre correlacionando las estaciones y cuando se trata de relleno, siempre toma los valores del mismo periodo. Eso, jóvenes, por favor, tengan muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Sí? Eso es. Listo. Entonces, con eso voy a concluir esto, salvo que haya preguntas, y voy a pasar a contarles un poquito de otras técnicas que tienen que ver también con el testeo de la calidad, ¿no? Pero esta vez ya a través del control de sus parámetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a hablar de la detección de cambios en las tendencias de las series, ¿sí? Fíjense qué es lo que hemos estado hablando y voy a hacer rapidito el dibujito acá. Lo que hemos dicho desde el comienzo es lo siguiente. A ver. Entonces, voy a rápidamente dibujar dos ejes y aquí. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que en el eje de abscisa está el tiempo y aquí está una variable, por ejemplo, de precipitación, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo, a ver, voy a hacer primero una línea, ¿no? Y después, ya, ok. Entonces, acá. Fíjense, esa línea se ha conformado en base a estos datos, ¿no? Así. Fíjense, si yo tomo la media de estos datos y controlo en dos diferentes segmentos del tiempo, ¿no? Digamos así. Digamos, yo voy a controlar esta parte del tiempo contra esta otra que estoy pintando con azul. Bueno, están contiguas, ¿ya? Entonces, fíjense, los datos comprendidos en estos dos segmentos van a tener una media. Por ejemplo, acá yo le voy a llamar la media X1 y la media X2.
Fíjense que si yo tengo esto que les estoy mostrando, estas medidas nos van a indicar que la tendencia de ambos segmentos es la misma en esos dos intervalos de tiempo. Por el contrario, imagínense que aquí, y aquí voy a ver, sí, está bien. Digamos, en esta segunda parte la tendencia varió. Entonces ya no son estos los datos, los verdes que estaban, ¿no? Sino son estos datos, estos con cafecito que estoy pintando, que nos han definido la tendencia de esa recta marrón que he pintado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo compare la media del segmento 1 con la media del segmento 2, no van a denotar tendencias totalmente diferentes. Y lo propio pasa con la varianza, ¿no? Imagínense acá, aquí tenemos, están bastante bien distribuidos alrededor de esa recta esos valores. Voy a pintar con rojito para que se pueda distinguir. Digamos que acá hay valores así, que están mucho más alejados de la recta, ¿no? Eso quiere decir que hay mayor dispersión. Es decir, la varianza de esta primera parte va a ser muy diferente a la de esta segunda parte, ¿no? Entonces, los tests que de los cuales voy a hablar ahora tienen que ver con esos criterios. Lo primero que tenemos que decir es que una hipótesis estadística es una suposición sobre los parámetros de la distribución de una variable. Por ejemplo, que cierta distribución posea una media o una varianza específica. Esa es la hipótesis, ¿no? La prueba estadística de una hipótesis es un procedimiento en el que la muestra se usa para determinar si es posible no rechazar, es decir, aceptar, ¿no? Pero en términos estadísticos ustedes saben que se dice no se rechaza, ¿ya? No se rechaza la hipótesis, es decir, actuar como si fuese verdadera. O el otro problema es que uno la rechace y actuar como si fuera falsa. En consecuencia, siempre vamos a estar discutiendo dos tipos de hipótesis. La hipótesis que se está probando o hipótesis que se denomina nula, ¿ya? Y se simboliza normalmente con H sub 0. ¿Ya? ¿Ok? Eso es la hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis puede ser que una serie es homogénea y que las medias de dos segmentos son idénticas. Esa puede ser una hipótesis, ¿no? Entonces, repito, la hipótesis que se está probando o hipótesis nula y que se denota H sub 0. Y la hipótesis alternativa, que denominamos H1 normalmente. En general, si H es falsa, entonces H1 es verdadera y viceversa, pues, ¿no? En todas las pruebas de hipótesis estadísticas se debe obtener un registro muestral de la población. Obviamente, como hemos dicho, siempre del universo de valores posibles tomamos una muestra, ¿cierto? A eso me estoy refiriendo. Esa muestra tiene obviamente una media, tiene una varianza, ¿no? Que debe ser comparada con un parámetro hipotético para aceptar o rechazar dicho valor. Solo si el resultado muestral es un poco probable cuando la hipótesis es cierta. Es decir, ¿qué es lo que hago? Un poco como habíamos hecho ya en la prueba de homogeneidad. Yo voy a tener un parámetro referente, que en ese caso era la desviación teórica. O en el caso de Dickson, para los outliers, igual, hay un valor teórico con el que voy a comparar. En todos los tests siempre hay algún parámetro con el que uno pueda comparar. De lo contrario, pues uno no tendría un mecanismo objetivo para juzgar, ¿no? Las pruebas de hipótesis, que vamos a ver rápidamente, llevan consigo el riesgo de tomar decisiones falsas. En consecuencia, existen dos tipos de errores que se pueden cometer. Rechazar una hipótesis verdadera, ¿sí? Eso se llama error tipo 1.
Y aceptar una hipótesis falsa, eso se llama error tipo 2. La máxima probabilidad con la que estamos dispuestos a correr el riesgo de cometer un error tipo 1 se denomina nivel de significancia. Ya les he explicado y hemos utilizado ese concepto. Cuando les decía, vamos a hacer nuestro cálculo al 95% de confianza, eso significa que estoy aceptando una probabilidad de error de 5% de equivocar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que denotamos en su momento con la letra griega alfa, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que se realizan estos tests? Se definen estos pasos que están en la lámina. El paso 1 es planear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Paso número 2. Tengo que especificar el nivel de significancia alfa que se va a utilizar. Como les he dicho ya antes, en la práctica es frecuente utilizar un nivel de significancia de 0.05, es decir, 5% de error. Pero también se usan otros valores. Ya les he dicho que en Europa utilizan 99% o 0.01 de posibilidades, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, si se escoge el nivel de significancia de 5%, al diseñar una prueba de hipótesis, entonces existen 5 oportunidades entre 100, ¿no?, de rechazar la hipótesis cuando debiera haberse aceptado. Eso estamos diciendo. Es decir, tenemos un 95% de confianza de que se ha adoptado la decisión correcta. ¿Sí? Eso que quede muy clarito, joven. Paso 3. Tengo que elegir un estimador no sesgado del parámetro que se prueba. Establecer la manera de estimar cualquier parámetro de la población utilizando una muestra. Ya sabemos que son estimadores, que la media del universo no puedo calcularla, sino puedo estimar a través de la media de una muestra. Eso estoy diciendo. Por ejemplo, si se supone que X tiene n valores, es una serie hidrológica donde n pues representa justamente el tamaño muestral de la serie, ¿no? Y esa serie tendrá sus valores estimados de media y varianza que se pueden calcular con las relaciones que están viendo ustedes ahí en la lámina y que es de su amplio conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí hemos elegido los estimadores. Puede que sea la media, puede que sea la varianza, vamos a hablar más adelante de eso. El paso número 4 es estandarizar el estimador. Con esto se pretende hallar un estadístico que pueda ser comparado con una distribución de probabilidad. Acuérdense que ya hemos dicho que tiene que haber un referente, un equivalente a la desviación teórica del método de los métodos que hemos visto antes, ¿no? Paso 5, establecer el valor o los valores críticos de la estadística de prueba. El valor crítico se define como el punto que divide la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no?, de la hipótesis nula, dentro de la distribución adoptada para el estadístico de prueba. En general, yo les puedo decir que se toma ciertos valores de la distribución t-estudente. Entonces, eso se convierte en un valor referencial. Para un lado, acepto la hipótesis nula. Para otro lado, rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir, ¿sí? Finalmente, el paso 6, tomar la decisión. Se compara el valor observado de la estadística muestral, ¿no? Eso sería el equivalente al valor empírico, entre comillas, con el valor o valores críticos de la prueba, el referencial, y según el resultado se acepta o se rechaza pues la hipótesis, ¿no?, nula. En general, las pruebas más conocidas son estas que estoy señalando en estos bullets. Pruebas de cambio en la media, pruebas de tendencia en la media, pruebas de cambio en la varianza, y bueno, hay otras pruebas que
pueden ser necesarias cuando la situación está muy al límite y es necesario hacer más de una prueba. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las pruebas de cambio en la media. Entonces, se dice que una serie presenta cambios o saltos en la media, ¿no? Cuando se observa un cambio abrupto en el nivel o magnitud de la media de determinada variable. Estos cambios pueden ser negativos, positivos, ¿no? Cuando ocurre un cambio positivo, la media de la variable en estudio se incrementa después del punto de cambio. Si ocurre lo contrario, se dice que el cambio es negativo. O sea, bueno, eso es claro, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está nuestro dibujito? Aquí está, ¿no? Claro, acá evidentemente, si los valores son más bajos, la media también va a ser más baja, ¿no? Si yo tuviese, por decir algo, esta otra línea, ¿no? Que salga acá, más bien, la tendencia, todos esos valores van a ser mayores, por lo tanto, la media también va a ser mayor, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar. Bueno, cuando ocurre, más bien cuando estamos haciendo las pruebas de cambio en la media, hay varias técnicas. La prueba T simple, ¿no? La prueba T modificada, la prueba de Mann-Whitney. Algunas de ellas les voy a mencionar. Entonces, partimos del hecho de que tenemos una serie, una colección de datos que estamos llamando X de T, con T igual 1 hasta N. Aquí, en vez de T, estamos utilizando, en vez de I, estamos utilizando el contador T, ¿ok? Entonces, esta es una serie hidrológica con tamaño muestral N, independiente y normalmente distribuida con media, con media mu, ¿no? Y desviación estándar sigma. Si se divide la serie dada en dos subseries con tamaños muestrales N1 y N2, tal que N1 más N2 es igual a N, la primera subserie definida por los primeros N1 valores, ¿no? Se asume o vamos a calcular una media mu1 y una desviación estándar sigma 1. La segunda subserie estaría definida obviamente por el segundo segmento de valores y tendríamos una media mu sub 2 y varianza sigma sub 2. ¿Sí? A ver. Eso que suena tan complicado, es pues bien facilito, ¿no? Voy a hacer acá. Esta va a ser una recta de tiempo nomás para indicarles, digamos, ¿no? ¿Ya? Y los valores los voy a marcar con estas rayitas. Ah, caramba. ¿Ves ahora? Ya, más bien al revés. La línea quedó negra y estos son los valores, ¿sí? Los valores. Aquí, así. Muchos valores. Todos estos estoy poniendo son valores medidos de nuestra colección de datos. ¿Sí? Así. Voy a tomar el trabajito de hacer nomás así. Listo. Entonces, ¿qué he dicho? He dicho que yo he dividido en dos segmentos. Digamos, uno es este segmento, así, aquí, y listo. Entonces, fíjense, jóvenes, acá en este primer segmento yo tengo N, me acuerdo si he puesto con número o con mayúscula, creo que sí, N1 valores y acá N2 valores. Claro, si yo saco la media con estos N1 valores, voy a tener mu1 y aquí voy a tener mu2. Acá voy a tener sigma 1 y acá voy a tener sigma 2. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, y claro, la suma de N1, ¿no? Más N2
entonces es el número total de datos del registro. ¿Sí? Eso es. Así está planteando esto. Bien. Entonces, la prueba T simple puede ser usada para validar la hipótesis de igualdad de las medias, mu1 y mu2, considerando la siguiente prueba. Entonces, fíjense ahí en la ecuación 3 de la lámina, la hipótesis nula dice que que mu sub 1 es igual a mu sub 2. Eso es lo que estábamos planteando y eso vamos a tratar de probar. Obviamente que la hipótesis alternativa, H sub 1 será la media de la primera parte es diferente a la media de la segunda parte. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bajo la hipótesis de que las dos subseries, los dos segmentos de la muestra, si quieren, posean la misma varianza sigma, hipótesis que debe ser verificada, obviamente, mediante una prueba de cambio en varianza, como vamos a ver más adelante. Se calculan las medias de las dos subseries mediante los estimadores que están ahí en la ecuación 4, ¿no? Además, tenemos que calcular la desviación estándar, ¿no? Que en este caso, fíjense, está haciendo una conjunción ponderada de las desviaciones cuadráticas de ambos segmentos. Fíjense el numerador. ¿Qué tiene en el numerador? Acá tenemos las desviaciones cuadráticas para todos los valores de la primera parte de la muestra, para el primer segmento, ¿no? Y acá para el segundo segmento. Es muy parecido a lo que plantea la relación, pues, de la varianza, ¿no? Y he dividido en -2 raíz cuadrada, porque es desviación estándar. Bueno, el estadístico para la prueba T se define de esta manera. Fíjense acá, son las medias y pues este valor S y multiplicado por la raíz de esta suma que tiene que ver nada más con el número de valores. Entonces este estadístico es totalmente calculable y ese es nuestro referente. ¿Ok? Ese es ahora lo que en los métodos anteriores decíamos la desviación empírica, ¿no? Ese es el valor que nos va a servir para comparar con qué. Con un referente que es lo que dice ahí en la lámina. La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada, en otras palabras, se acepta, ¿ya? Si ese valor de T mayúscula que hemos calculado es menor que ese valor que están viendo ahí, donde T, 1 menos alfa medios. N-2, obviamente, que es el valor total de la muestra, de los valores de la muestra, ¿no? El número total de valores de la muestra menos 2. Este término representa el cuantil 1 menos alfa medios, esto, ¿no? Que está acá. Esto sería el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución T student con N menos 2 grados de libertad, siendo alfa el nivel de significancia. En otras palabras, jóvenes, si nosotros ponemos 95% de confianza, el cuantil al cual tenemos que entrar en la T de estudiante es 2.5%, 0.025. ¿Por qué? Porque esto sería, o más bien 0.975, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sería 5%, 1 menos esto sería 95 y la mitad de eso, a la mitad de ese cuantil tengo que entrar. ¿Ok? Bien. Si las desviaciones estándar de los dos segmentos de la serie son muy distintos, ¿ya? Se debe utilizar un nuevo estadístico para la prueba.
Y este se define de esta manera, como está ahí en la ecuación denominada 7, ¿no? Eso es, digamos, rara vez se presenta, pero mejor que lo sepan, que se tiene que utilizar no este T mayúscula que hemos visto acá arriba, sino lo recalculamos de esta manera, ¿sí? Ahí está la manera como se calculan obviamente las varianzas, ¿no? Y nuevamente, pues la hipótesis, perdón, la hipótesis sigue siendo comparar con un valor, pero el valor referente ya no va a ser acá ese alfa, sino perdón, el valor para la comparación ya no va a ser el T simplemente, sino va a ser este C que se lo compone de esta manera. Fíjense ustedes que aquí nada más es una función de las varianzas y de los números de valores en cada uno de los segmentos. ¿Sí? Eso es. Ese principio de tener, digamos, un estadístico, lo que llamamos estadístico son siempre estos valores. Voy a volver al caso anterior, ¿no? Que es más sencillo para que no nos compliquemos. Esto que es equivalente a la desviación empírica es el valor que nos va a permitir, ¿sí?, establecer de manera objetiva si nos pasamos o no nos pasamos de un referente. Repito, el referente es un valor teórico que normalmente proviene de la función t_student con n-2 grados de libertad. ¿Sí? Listo. Y eso, como ustedes saben, solamente depende del nivel de confianza, no depende de otra cosa. Bien, vamos adelante. La prueba T modificada bueno, ahí dice simple, pero en realidad es modificada, por favor. Requiere que las series sean independientes, es decir, que no posean autocorrelación. En caso de que éstas no cumpliesen esa condición de independencia, ¿sí?, el procedimiento que hemos visto antes de la T simple no puede ser aplicado. Entonces, un enfoque para resolver este problema está basado en el concepto de número equivalente de observaciones independientes, que puede ser usado con la prueba T simple. Entonces, aquí asumimos que tenemos otra vez una serie con n valores, ¿sí?, con media mu y desviación estándar sigma. Además, se asume que los valores de x, t, es una serie autocorrelacionada. ¿Qué quiere decir eso? Que existe correlación entre los valores de la misma serie, ¿sí? A ver, yo no sé si se están acordando, pero prefiero hacerles recuerdo de lo que estamos hablando. Vamos a cerrar esto. Ya. A ver, por ejemplo, lo que hemos dicho, voy a hacer acá, digamos, tengo esto que es una serie, ¿ya? Aquí están los valores, ¿no? Aquí están los valores. Fíjense, estas rayitas que estoy poniendo son los valores de una serie verde, ¿ya? Listo. Que puede ser de lluvias, de lo que quiera. Ahí está. Cuando yo comparo con otra serie, ¿no? Que le estoy pintando con rojo ahora, fíjense, ¿no? Yo tengo otra serie. Igual, tengo muchos valorcitos acá. Voy a procurar que sean el mismo número incluso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo comparo estos dos, estoy analizando si hay correlación entre la serie verde
con la serie roja. ¿Sí? ¿Qué es la autocorrelación? Cuando yo hago un análisis de la misma serie, ¿sí? Ya no comparo la verde con la roja, sino simplemente comparo la verde con la misma verde. Quiere decir que este valor, por ejemplo, tiene correlación con otros de esta misma serie, ¿sí? Eso es la autocorrelación, ¿sí? Entonces, claro, eso es lo que nos está diciendo la situación. Esta prueba T modificada se utiliza cuando hay autocorrelación, es decir, cuando los valores de una serie no son independientes, ¿sí? Entonces, la primera subserie definida por los N1 primeros valores tiene media mu1 y sigma 1, y la segunda parte tiene pues mu2 y sigma 2. Se asume en este caso que las series hidrológicas observadas pueden ser representadas, como les decía antes, por un proceso AR1. ¿Qué es eso? Autocorrelación de orden 1. Más adelante, cuando veamos el capítulo de simulación, les voy a explicar qué es eso de AR1, AR2, etc. En dicho caso, para cada una de las subseries existentes, un tamaño de muestra equivalente intermitente puede ser definido de esta forma. Fíjense que se está calculando ahora dos parámetros que tienen que ver con la longitud de la serie, pero este es como un indicador, como un parámetro, como un estadístico, que va a depender solamente de número de valores y del coeficiente de correlación respectivo, ¿sí? Ahí están nuevamente las relaciones con las cuales se calcula cada uno de los estadísticos. Por cierto, ese valor, como estamos hablando de la correlación de una serie con sí misma, es el coeficiente de autocorrelación, ¿no? Eso es. Pero bueno, eso no necesito, creo, repetirlo, es de su amplio conocimiento, de su materia de estadística, ¿no? En este caso, el estadístico para la prueba T modificada se va a definir de esta manera, ¿no? Ya hemos visto aquí, ya está calculado el S, ¿no? Y este T, fíjense, será una función de las medias de ese parámetro S y de el número equivalente que habíamos visto antes. Lo propio, este valor de T tengo que comparar con algo. ¿Qué va a ser ese algo? Va a ser un valor que tomamos de la función de distribución T estudiantes, donde en este caso ahora el T1 menos alfa medios, N menos 2, representa el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución estudiante con NE más NE1, ¿no? Más NE2 grados menos 2, aquí está faltando menos, por si acaso. Uy, caramba, esto es grave. Aquí menos, ay, está como imagen. Acá es NE1 más NE2 menos 2. Está faltando aquí, por favor, el 2, ¿no? Sería ese grado, ese número de grados de libertad, ¿sí? Eso es. Y ya. Entonces, otra vez, si ese valor es menor, lo aceptamos. Si ese valor es mayor que el referente, pues rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada, como hemos dicho, ¿no? Si es que es menor que el valor referente. Fíjense acá que este valor que está apareciendo, el valor de gamma, el valor de gamma se define como el menor entero más cercano al número dado por esta expresión, C, ¿ya?
aquí está en la lámina, el valor gamma, estoy definiendo como un redondeo, si quieren, ¿no? A este valor de C, que como ven es función de todos los parámetros que ya conocemos. Eso se hace cuando el valor que hemos obtenido, digamos, empírico del estadístico, en este caso del T, es demasiado distinto al valor teórico con el que estoy comparando. En ese caso, voy a hacer mi comparación con este valor de C recalculado. ¿Ok? Eso es excepcional. Pero es bueno saberlo como en el caso de la prueba T simple, en este caso también hay una posibilidad cuando se plantea esa situación. Que yo francamente digo, cuando sucede esa situación, es preferible no utilizar esas series porque pues te dan mucha incertidumbre. Formalmente, la literatura, en la web van a encontrar que hay esa posibilidad. En la práctica, si este valor de T, y en el anterior caso de la prueba simple también, vale el mismo criterio, es demasiado alejado, yo diría, no, mejor no utilizar esta serie porque pues es muy posible que no pertenezca al mismo universo muestral. ¿Sí? Bien. Rápidamente y en la misma onda, porque todo es muy semejante, ¿no? Les comentaré la prueba de Wilcoxon o Mann-Whitney también se llama, ¿no? Otra vez partimos del hecho de que tenemos una serie con n datos, ¿no? Dividimos la serie en dos segmentos, cada una con n1 y n2 valores, calculamos los respectivos parámetros, etcétera, etcétera. Lo mismo. Entonces, acá el estadístico que señala esta prueba de Wilcoxon es, de hecho, parte de la posibilidad de poder probar la hipótesis de igualdad entre las medias de ambas subseries, de ambos segmentos, usando el estadístico de prueba que se calcula con base en la siguiente expresión, donde lo único nuevo aquí es el R de XT, que representa el rango de la késima observación XT en el universo. Es decir, eso es la posición, en otras palabras, ¿sí? Si partimos obviamente del valor de 1, es 1. Y el valor I menos 1, o 27, por decir algo, será pues, ese es su valor, su rango, porque es de 1 a 27, ¿no? Eso es la única variante. Igual la hipótesis, este valor de U del método se compara con un valor teórico, que es el mismo que hemos señalado antes, que proviene normalmente de la función de distribución de estudio. Y bueno, con que sepan hacer uno de las pruebas es suficiente. A veces, pues, es más teórico esto, ¿no? Yo les diría que con que sepan hacer bien la prueba T simple es suficiente. Bueno, así como hay pruebas de cambio de la media, también hay pruebas de cambio de la varianza. Ya les he dicho que la media, pues, nos representa de alguna manera el valor central de toda una colección de datos. Acá la varianza, como ustedes saben, lo que hace es directamente analizar la dispersión de los datos. Nos da una indicación sobre la dispersión de los datos en torno a ese valor central, ¿sí? Y bueno, podemos tener la misma media, pero una dispersión totalmente diferente en un primer segmento y un segundo segmento. Para eso hay todas estas pruebas que están citadas en la lámina, ¿no? La prueba F, modificada, la de Ansari-Bradley, etcétera, etcétera. El principio es exactamente el mismo. Nuevamente, tenemos una serie con n datos,
cuyo primer segmento tiene N1 datos, segundo segmento N2 datos, etcétera, etcétera, con mu1, mu2 de medias, varianzas sigma 1, sigma 2, como está ahí en la lámina, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba es ese F, que está definido simple y llanamente como el cociente de las varianzas de los dos segmentos. Y eso se compara igual con con un valor teórico, digamos, que ya sabemos viene de alguna distribución probabilística. En este caso, la hipótesis de igualdad de varianzas no puede ser rechazada si se cumple esa condición que está expresada en la ecuación 26 de la lámina, ¿no? Por cierto, esta presentación, como las otras, la voy a poner también en el sitio de Classroom, ¿no? Para que ustedes tengan el apunte. Y bueno, si es que, por cierto, siendo, como dice ahí al final de la lámina, f de beta, n-1 menos, n1 menos 1, n2 menos 1, el cuantil beta, ¿sí? El cuantil beta de la distribución f, en este caso, no tomamos la T de estudiante, pero por cierto ustedes sabrán, se acordarán de su curso de estadística de probabilidades, que tanto la distribución T como la distribución F son para muestras pequeñas, ¿no? Eso es importante recordar. Entonces, con n-1, n sub 2 menos 1 grados de libertad. Eso es. Entonces, pues, el principio es el mismo, lo que varía en cada caso, ¿no? Es el indicador. Como en este caso de la prueba F modificada, ¿no? Donde el indicador es este C que estamos viendo al final de la lámina. Ya no voy a demorarme porque es básicamente lo mismo. Fíjense acá, utiliza los números equivalentes que ya habíamos visto en el método de las medias, ¿no? Acá este es el coeficiente de autocorrelación, porque ya hemos dicho que esta situación se aplica cuando no hay independencia de valores, ¿no? Aquí, en este caso, pues, el valor de comparación es el parámetro, el estadístico de comparación, es C, que lo vamos a comparar con un valor de la distribución. Nos estaba haciendo falta ese valorcito de S en esta relación. Fíjense, este es el número equivalente que ya tenemos acá arriba, ¿no? Esta es la varianza, pero este valor de S no lo teníamos. Ese valor de S se calcula de esta manera y como ven, nada más necesitamos los números equivalentes. Igual, una vez que tenemos ese valor de C, comparamos con un valor teórico, proveniente en este caso de la distribución chi cuadrada. Igual, la distribución chi cuadrado es una distribución probabilística semejante a la T estudiante, a la F, etc. En resumidas cuentas, pues es igual válida para muestras pequeñas. Bien, ahí les he dejado algunas referencias y eso sería. Entonces, jóvenes, no se asusten de esto. Por favor, yo les pido y les sugiero que estudien biencito bueno, estos principios generales de los diferentes pasos, qué sé yo, ¿no? Pero estudiense uno que es el más simple, que es el prueba test simple para la media, y todos los demás, como han visto, son exactamente lo mismo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Con estas, a ver, vuelvo al dibujito. Siempre los dibujitos nos dejan las cosas mejor, ¿no? Como he dicho, aquí es muy fácil darse cuentas. Si yo veo, ya voy a dibujar las
las restas nomás, ¿no? Si yo veo que aquí hay este tipo de cosas, por ejemplo, acá, así, o, no sé, pues, estoy exagerando, obviamente, pero por ahí, a ver, uno más pondré, aquí. Cualquiera de estas cosas, ¿no? No se olviden que bueno, los puntos los voy a poner con negrito. No se olviden que esto proviene siempre de un ajuste de valores medidos. Estoy haciendo intencionalmente esto. Voy a hacer con el verde, ¿ya? Fíjense acá, una situación puede ser esta, la que acabo de pintar, donde vamos a tener una gran variación de la media, ¿cierto? Fíjense, acá yo tendría una media, acá una totalmente distinta. Pero las varianzas, que son, resultan de qué resultan la varianza de la distancia cuadrática de cada valor respecto del valor central, de la media, digamos, ¿no? ¿Sí? Esos valores no van a cambiar mucho en este segmento rojo con el verde. Pero ¿qué tal si los puntos en el segmento verde no son los negritos, sino son estos que estoy pintando ahora, ¿no? Y voy a pintar intencionalmente así súper alejados, pero se van a compensar porque aquí hay otros valores para abajo que van a hacer que la media sea esta que estamos denotando con la línea verde, ¿no? En este caso de los puntos verdes, no solo la media ha variado, sino también la varianza. O podría ser que esta media, la media de este segmento rojo y la media del segmento negro, son más o menos parecidas, que aceptamos la hipótesis. Pero los valores, en este caso, bueno, voy a pintar con otro color, a ver, este que sea, para que se diferencie, estos azules, ¿no? Estarían alrededor de esa línea negra, pero así bien alejados. En este caso, fíjense, de la línea negra, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando que sus medias son muy parecidas, siguiendo la tendencia, pero su varianza es totalmente distinta, ¿no? Entonces ahí puede ser que encontremos inhomogeneidad de datos, ¿no? Justamente por esa razón, porque está cambiando tremendamente un parámetro que, como vamos a ver en los capítulos que vienen, es sustancial para el diseño, ¿no? Y bueno, eso es, jóvenes. No sé si tienen preguntas. Con esto concluimos el tema del análisis básico de los datos. La siguiente clase vamos a cambiarnos totalmente de tema, ¿sí? Hemos estado hablando en estas clases de lo que sucede en cada situación. A ver, perdón. Vamos a... ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de registros, ¿no? De registros. Digamos, esta es la cuenca, ¿no? Hemos estado hablando de lo que sucede en cada una de estas estaciones. Lo que hemos hablado es aplicable uno por uno, como hemos dicho ya en el primer método que hemos analizado, que es de la curva doble acumulada, que las técnicas que hemos mencionado se deben aplicar a cada uno de los registros, ¿sí? Ok, chiquic, chiquic, chiquic. A cada uno de estos. En este caso será de este, en este caso será de este otro registro, no sé,
¿no? Así, a cada uno. Pero bueno, desde la óptica del diseño, ¿qué es lo que nos importa? Nos importa es básicamente la respuesta que da todo el sistema físico. ¿Por qué? Porque en general lo que nosotros vamos a querer es analizar el caudal en este punto. Y este punto, ¿qué es lo que hace? Colecciona las aguas de todo este entorno físico, donde habían estado esta estación, esta otra, esta otra, esta otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber combinar la información de todo el territorio que está dentro de esta divisoria de aguas, ¿no? Para poder obtener los valores más confiables aquí a la salida. Entonces, en ese camino, digamos, la próxima clase vamos a hablar de lo que es el sistema físico. Porque claro, si bien sobre las precipitaciones, esto es P, por ejemplo, ¿no? Hemos estado hablando siempre de precipitación, ¿ya? Pero nosotros no diseñamos con precipitación, nosotros diseñamos con caudales. Entonces, estos valores que han caído aquí y que los medimos en estaciones dentro y fuera de la cuenca, ¿sí? Se transforman y llegan a ser caudal. ¿Dónde se transforman? En la cuenca. Esto es lo que vamos a estudiar como sistema físico de análisis. Listo. Doctor, bueno, yo una pregunta. Dale. En el relleno de datos nos Sí. mostraba que faltaba un dato. ¿Puede pasar que falte dos datos y seguir con el mismo procedimiento para rellenar esos dos? Ah, bueno. Es una muy buena pregunta y una omisión de parte del docente. A ver, ¿qué es lo que sucede? Claro, yo les he explicado que si hay un dato, el PX, ¿no? Y todas esas cosas, voy a volver a compartir nuevamente para que... Ah, caramba, ahora estamos. Pues, bueno, entonces, a ver, por aquí estaba esa tablita, ¿no? Aquí, ya. Bien, entonces, esto, por ejemplo, cuando tú tienes dos huecos y tienes una serie de 30, 40 datos, claro, sí lo puedes hacer. Tu correlación o tu comparación, lo que quieras, cualquiera de las técnicas, vas a hacer con n menos 2 datos. Si tienes 3 huecos, vas a ser con n menos 3 datos, ¿no? Claro. Yo te diría hasta un 5% de los datos es aceptable. Por más de eso, no. Porque ya es inventarse, ¿no? Es preferible, si es que realmente tienes posibilidades de utilizar otros registros, prescindir de ese. Entonces, mi respuesta a tu consulta es sí se puede rellenar cuando faltan 2 datos, 3 datos, 4 datos incluso, ¿no? Pero depende del total de datos que tengas. Si tú tienes 50 datos, ¿ya? Y en una estación faltan 5, ya, ok, tienes 45 pares de valores, ¿no? Pero si tienes un registro de 15 años, ¿ya? Entonces, y faltan 5, básicamente te falta el 33% de los datos. Eso ya no es aconsejable. ¿Te das cuenta? Entonces, como les digo, hasta un 5% de datos faltantes se podría rellenar. Eso es. ¿Contestada la pregunta? Sí, doctor, gracias. Otra Dale. pregunta más. Dale. Todas estas pruebas que estamos realizando,
¿Es solamente sobre la variable de precipitación o se puede aplicar a otras variables No, no, hidrológicas? Yo he tomado, digamos, la variable de precipitación porque es la más importante en el análisis hidrológico, por lo que les decía, que no hay registros de caudales, que siempre partimos de lluvias, ¿no? Por eso he partido. Pero es aplicable a toda variable hidrológica. Es más, todo lo que les he mostrado ni siquiera es hidrología, es estadística. Y si tú haces muestras de, no sé, ahorita lo que está de moda, ¿no? O sea, encuestas sobre la intención de voto, absolutamente aplicable todo a ese registro, si quieres, ¿no? O si tú haces un muestreo de Coca-Cola, ¿no? De la calidad de la Coca-Cola, igualito, ¿no? Entonces, en el caso de la aplicación de la hidrología, tú puedes aplicar a datos de precipitación. En este caso, la variable era precipitación anual, pero también puedes aplicar a precipitaciones mensuales, precipitaciones diarias o caudales medios o mensuales, temperatura anual, lo que quieras, cualquier variable, en tanto tenga la conformación. Lo esencial es que tiene que ser una serie histórica, una serie cronológica, una colección de datos en el mismo punto, bajo las mismas circunstancias, ¿cierto? ¿Ok? Eso es. Gracias, doctor. Bueno, compañeros, entonces, si no hay más preguntas sobre esto, nos vemos el día viernes para retomar ya con el tema, pues, de la cuenca y seguir adelante. La presentación la voy a poner ahora mismo para que tengan oportunidad de mirar con detallito, ¿vale? Las otras ya están, por cierto, si se han cerciorado, están todas las anteriores ya en Classroom, ¿no? Bueno, que tengan buena semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.